Armando Benedetti, no se preocupe por dejar organizado el país ni acomodarle las finanzas al próximo gobierno, porque se lo juro que ese gobierno va a ser el de nosotros y nosotros vamos a recomponer este país del desastre que ustedes han ocasionado, porque lo que sí dejó este gobierno de izquierda fue a una Colombia más pobre y más endeudada. En pleno debate del presupuesto nacional, la congresista Lina María Garrido lanzó uno de los discursos más demoledores contra el gobierno de Gustavo Petro y contra su escudero político, Armando Benedetti, a quien responsabilizó directamente del caos económico y fiscal que vive Colombia. Lo que ocurrió no fue un simple intercambio político, fue un ajuste de cuentas. Garrido no solo denunció la descarada improvisación del gobierno, sino que expuso cómo Petro pretende dejar un país endeudado, empobrecido y con nuevos impuestos disfrazados de presupuesto. El ambiente explotó cuando Garrido envió un mensaje directo a Benedetti y al propio presidente: vamos a recomponer este país del desastre que ustedes ocasionaron. Y detrás de ella, más congresistas se sumaron, enterrando la credibilidad del presupuesto petrista y encendiendo alarmas sobre el abismo fiscal que el gobierno intenta maquillar. Económica y de seguridad que hoy vive Colombia. Que recorro el país y escucho a los colombianos, créanme que es muy jodido para un colombiano entender cómo este gobierno que no ejecuta, porque estamos a 3 meses de que se acabe el año y no alcanza siquiera el 50%, pida un presupuesto con más plata, pero además de eso, con unos impuestos, con una reforma tributaria. De verdad que es demasiada la conchudez de este gobierno. Ustedes, señores senadores y representantes, ¿se imaginan ahorita en campaña pedir un voto cuando votaron sí para que el monto del presupuesto le clavara más impuestos a la gente más pobre, que le encarece y los obliga a pagar más cara la comida, el transporte y hasta las vacaciones? Todos los colombianos van a saber quiénes votaron sí a esta aberración con la gente más pobre que dicen defender. Y créanme, no habrá mermelada que alcance para que a la gente se le borre de la memoria quienes estuvieron de acuerdo con encarecerle la vida a los colombianos. Aquí hay una dosis con 2 venenos, 2 clases de veneno. Primero, votar no y permitir que Petro le imponga este presupuesto por decreto, o votar sí y ser cómplices de esta estafa fiscal. Pero hay una salida, hay una solución: recortar. Lo ha propuesto Cambio Radical, lo ha propuesto Centro Democrático. Un presupuesto por 530 billones que ya de por sí está inflado, pero no le clava un solo impuesto más a los colombianos que no aguantan más. Y si necesitan más plata, señor ministro de Hacienda, ejecuten bien, no se la roben, no se la malgasten en viajes inservibles de Petro hablando pajarilla por el mundo o perdiéndose en Manta escribiendo libros. Y para terminar, el aquí presente Armando Benedetti, no se preocupe por dejar organizado el país ni acomodarle las finanzas al próximo gobierno, porque se lo juro que ese gobierno va a ser el de nosotros y nosotros vamos a recomponer este país del desastre que ustedes han ocasionado, porque lo que sí dejó este gobierno de izquierda fue a una Colombia más pobre y más endeudada. Gracias, señora presidenta. Nos corresponde hoy, que es el monto del presupuesto, nos lleva a advertir sobre varias cifras. Primera cifra: el presupuesto de funcionamiento crece en 37.9 billones de pesos. Eso es lo que está escrito. Las explicaciones del déficit primario, pesos constantes, pesos corrientes, todo eso le puede dar, pero la verdad es que crece 38 billones de pesos. Que el servicio de la deuda decrece de 112 a 102 y que la inversión casi que se mantiene constante porque tiene un incremento pequeñísimo del 2%, es decir, de 82.5 a 88 billones de pesos. Esas son cifras. Y tenemos un presupuesto con 3
advertencia de desfinanciamiento. No me voy a referir a las que dicen los centros de pensamiento, me voy a referir a la que dice la Contraloría General de la Nación, que dice que tiene 34.5 billones de ingresos inciertos. No me quiero referir al Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que ya pasó de 39 a 45 billones. Y otros, como el gobierno dice que la desfinanciación solo es de 26.3 billones de pesos. Sea cualquiera de las tres, es muy grave, es demasiado grave que nosotros aprobemos un presupuesto que no tiene sustento en los ingresos. Como si no fuera poco afirmar esto, que el presupuesto del año 2022, comparado con el presupuesto del 2026, son 200 billones de diferencia, 200 billones. Y el gobierno anterior estuvo en una pandemia, que hasta donde yo tengo entendido en este gobierno no ha pasado. Aquí se les ha olvidado eso. O yo les pregunto, ¿cuántos muertos les hubieran sido suficientes para que el gobierno pasado no se hubiera endeudado? ¿Cuántos les hubiera gustado a ustedes? Entonces, esa es una explicación que los ingresos nunca han acompañado el presupuesto. Por eso es responsable pedir una disminución del monto presupuestal. Eso es lo más lógico, eso es lo que aconsejan las normas. Miremos otra cifra, pero como se me va a acabar el tiempo, yo quiero que me suban el tiempo de una vez para poderme concentrar. Un minuto más para... Quique, despierte. No, pero vea. Por favor, un minuto más para el honorable representante. Es un minuto. ¿Quién está contabilizando allá? En la pantalla sale como siempre. Salió mal, es que mire. Por favor, ¿me ayuda ya? Bueno, entonces, señora presidenta, miremoslo con esta claridad. Dice el ministro que el gasto tributario, para referirme a la ley de financiamiento, es de 134 billones. ¿Saben de dónde está el mayor sustento de ese gasto tributario? En el IVA. El IVA vale 90 billones. Que nos digan aquí si lo quieren tocar. Ya lo están tocando de por sí en la reforma o en la ley de financiamiento. En las personas naturales vale 25 billones y en las personas jurídicas 23. Así que estos discursos emotivos que aquí se escuchan no tienen sustento. Son más vehemencia que realidad. Pero en la ley de financiamiento sí quieren tocar el IVA y el impuesto al consumo para recaudar 8 billones de pesos. Voy a dejar estos últimos segundos para decir, hay más de 45 artículos con disposiciones generales y artículos tan extraños como estos. Deme los 30 segundos que le he dado a los otros. Por favor. Artículos que hablan modificación de fuentes de financiación, transferencias temporales de valores, no es nada, jugar con el crédito del Estado colombiano, comprando disque francos suizos, el equivalente a 10.000 millones de dólares, es decir, nadie ha medido el riesgo de eso y lo meten aquí, irresponsablemente. Modificaciones de la planta de personal, anticipo de deuda pública, reprogramación de vigencias futuras, etcétera. ¿Qué es lo que nos quieren presentar aquí entonces? Yo sí le voy a pedir, señora presidenta, que como lo dijo el doctor Lemus, pongámosle mucho cuidado a las disposiciones generales, que son reformas totales y que la Corte Constitucional lo ha dicho. Lo ocurrido en este debate dejó sellada una realidad imposible de ocultar. El presupuesto presentado por Gustavo Petro no es una herramienta fiscal, sino un arma política que pretende cargar sobre los colombianos el costo de la improvisación, el derroche y la incompetencia de su gobierno. Las advertencias fueron claras y brutales: crecimiento desbordado del gasto, ingresos inciertos, huecos fiscales gigantes y nuevas cargas tributarias disfrazadas. Y en medio de ese panorama,
Armando Benedetti tuvo que escuchar cómo su propio legado dentro del petrismo quedó reducido a un símbolo del desastre económico que vive el país. La posición dejó un mensaje inequívoco: no permitirán que Petro deje la olla raspada, ni que se lleve la olla. El presupuesto quedó sepultado políticamente, y con él, una vez más, la narrativa del gobierno. El desgaste es evidente, la crisis fiscal innegable, y el país ya empezó a ajustar cuentas con quienes lo llevaron a este punto.